Bienvenida a este evento que organizamos de manera conjunta por Program, el Instituto de Defensa Legal, en coordinación y conjuntamente con el Colegio de Abogados de Lima. Este es un evento que nos hemos propuesto como cierre de una actividad que hemos realizado durante estos 2 días para reflexionar sobre la defensa de la democracia y la defensa de los derechos de pueblos indígenas con la participación de abogados y abogadas de diferentes regiones del país, de regiones amazónicas y regiones andinas, aquí en la ciudad de Lima. Y tenemos el gusto de hacer este evento de manera pública, de manera amplia, con la presencia de Gustavo Gorriti, que es director de IDL Reporteros, quien aceptó cordialmente la invitación, a quien le agradecemos muchísimo por esa gentileza, con la presencia del decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán Naveda, quien abrió las puertas para el colegio para esta actividad y estuvo todo el tiempo involucrado en el éxito de la misma, con Juan Carlos Ruiz Molleda, que es el director del área de pueblos indígenas, del litigio constitucional y derechos de pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal, y con Cristina Gavancho, que es una abogada de San Martín, con una larga trayectoria en defensa de derechos de pueblos indígenas y que trabaja también con el Instituto de Defensa Legal y con las organizaciones locales. En ese sentido, queremos iniciar este evento. El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima nos ha cedido la oportunidad para que Gustavo Gorriti empiece con su ponencia, en la que tratará sobre corrupción y democracia en el Perú, teniendo en cuenta que por cuestiones de agenda él nos acompañará solamente hasta las 7 de la noche. Entonces, sin más, agradeciendo nuevamente su presencia aquí, la de ustedes y de la de los ponentes, damos paso a Gustavo Gorriti. Buenas noches, es un placer estar aquí. De alguna forma, teniendo esto mucho que ver con el medio ambiente, me siento de alguna medida fuera del ambiente, puesto que estoy acá entre precisamente defensores del mismo, defensores naturalmente de la democracia, pero con un énfasis particular en la defensa de nuestra naturaleza y de los pueblos originarios que la habitan. Pero a la vez, hay que decir, cuando se habla de la democracia y cuando se habla de cómo defenderla, y creo que está bastante claro para todos de que hay ahora una crisis de la democracia que no solamente concierne al Perú y al continente América Latina, sino que tiene alcance mundial y que probablemente no había alcanzado esos niveles de peligrosidad desde la década de los 30 del siglo pasado. Creo que está y debe estar bastante claro de que uno de los componentes fundamentales de una democracia exitosa, de una democracia que busque ser saludable, pero también en los casos en que no lo sea y con el fin de que pueda llegar a sus valores centrales, fundamentales, es la existencia del periodismo de investigación. El periodismo de investigación, como me imagino debe estar bastante claro para ustedes, ha sido un aspecto fundamental, sobre todo desde fines del siglo XIX, en el descubrimiento de aspectos que necesitaban ser reformados en la sociedad, su exposición y las reformas sociales que permitieron a sociedades como Estados Unidos, por ejemplo, lograr niveles de desarrollo con formas aceleradas de justicia social. El primer nombre, la primera chapa que recibieron los periodistas de investigación en Estados Unidos, esta vino del presidente Theodore Roosevelt, fue los Muckrakers.
Es decir, en aquella época donde casi todas las cosas se transportaban en barricas, en barricas de madera, quedaba siempre una especie de fango en esas, y quienes limpiaban la barrica lo hacían con rastrillos, que eran los rakers, el Mac. Entonces se definió, digamos, un poco con algún criterio de sarcasmo en esa primera etapa al periodismo de investigación como el que buscaba limpiar las barricas de la sociedad, las barricas del Estado. Y vaya que lograron hacerlo. Algunas de las investigaciones fundacionales de ese grupo notabilísimo de precursores del periodismo de investigación podrían ahora sostenerse como obras de primera calidad en cualquier momento. Las investigaciones que hizo Aida Tarbell, por ejemplo, sobre el imperio petrolero de Rockefeller, aún ahora serían consideradas una gran investigación y avanzadísima. Las que hizo Upton Sinclair sobre las carnicerías en Chicago, las que hizo Lincoln Stephens sobre lo que llamó la vergüenza de las ciudades, aquellas cosas que caracterizaban las peores prácticas de determinadas ciudades, aún ahora se leen como las apasionantes historias que fueron, teniendo el trasfondo de realidad y sabiendo y conociendo de que la reacción que provocaron en la gente fue lo que hizo posible reformas tan importantes como las laborales, la de la sanidad en lugares de trabajo, las leyes antimonopolios o antitrust, que de una u otra manera modificaron la sociedad de entonces. Ese es el mandato fundamental que hay en periodismo de investigación. En Europa, hay que decirlo, más o menos por esa época, un poco antes, por ejemplo, buena parte de las investigaciones más profundas tenían que ver con injusticias y con injusticias judiciales. Émile Zola, respecto del caso Dreyfus, y aquel famoso, el j'accuse, el yo acuso, en donde aquel proceso que dividió profundamente a la sociedad francesa y todo permaneció, es de nuevo, aún ahora conserva viva su fibra, su drama, sabiendo especialmente que tuvo las consecuencias de que finalmente, después de mucha infamia, pudiera hacerse justicia y reivindicarse a los que necesitaban aquello. Esas son las condiciones en que esto se dio. Luego ha estado la última generación que fue marcada de una u otra forma por casos como los por casos fundamentales como los de Watergate y otros más, reportaje de guerra como el caso de My Lai, en fin, que también tuvieron un resultado profundo sobre la sociedad americana, llevaban entre otras cosas al fin de la guerra de Vietnam con las denuncias que salieron a la luz. Eso es lo nuestro. Aquí en el Perú y en América Latina, el periodismo de investigación, digamos, esta generación, porque anteriormente ha habido un periodismo importante, pero era un periodismo de denuncia basado mucho más en el ethos de Solá y de otros. Pero aquel de que busca llegar al fondo de realidades complejas que se intenta de una u otra manera ocultar y sacarlas a la luz, teniendo especial énfasis en mantener en la propiedad de presentación de las cosas, en tener la imparcialidad necesaria para hacer de que los hechos no se distorsionen, sino salgan limpios. Eso, digamos, es una cosa que empezó desde el fin de los 70 y sobre todo desde los años 80. Y coincidió con el comienzo de la guerra contra las drogas, el auge del narcotráfico, su profundo impacto, y además con el fin de las dictaduras militares contra insurgentes a lo largo de la década del 80, comienzo de la de los 90, y el comienzo y el inicio de proceso democrático. Yo personalmente estoy en el periodismo de investigación por razones diversas desde 1982. He tenido que seguirlo y combinarlo con las otras formas de cobertura, de corresponsalía, y en consecuencia creo, más o menos por esas épocas, en algún momento, en alguna discusión entre periodistas, me recuerdo un programa que sacaba entonces César Hildebrand, de los muchos que sacó, en una discusión, uno que era entonces decano del Colegio de Periodistas, que estaba discutiendo conmigo, me dijo algo así como: jovencito barbado, usted tiene mucho que aprender.
Sigo siendo barbado y sigo teniendo mucho que aprender, pero no creo que nadie ahora me llame jovencito. Son varios años de experiencia, muchos años de estar en esto, y lo que me ha permitido tener una visión personal que la puedo también contrastar con la exploración histórica que ha habido sobre el tema. En el Perú tenemos la suerte de que ha habido una exploración académica muy seria y a fondo sobre el problema de la corrupción. El libro que escribió Alfonso Quirós, el notable historiador, tempranamente fallecido por desgracia, pero que de una u otra manera siguió con una capacidad de investigación notable y un conocimiento del manejo de la investigación económica en particular sobre la evolución de la corrupción en el Perú desde la colonia hasta ahora. En mi experiencia particular, que básicamente empezó cuando la democracia retornó o nació o renació en el Perú después del gobierno militar, estuvo muy claro para mí que si es que había habido una corrupción importante durante el gobierno militar, especialmente en la segunda fase del mismo, en la última fase, y ese fue uno de los objetivos de mi primera investigación sobre el caso Lambert, después, durante los sucesivos gobiernos civiles, esta fue igualmente muy alta, y tempranamente estuvo vinculada con el narcotráfico. Posiblemente los años en donde hay más impacto del narcotráfico en el manejo de las sociedades han sido los años 80, diría yo particularmente, y buena parte de los 90. Pero también, por supuesto, los otros tipos de corrupción, junto con los problemas existenciales de vida o muerte que enfrentaba el Perú entonces por la insurrección senderista y los efectos que esta tuvo. Luego vino el golpe de Estado de Fujimori, con la participación central de Vladimiro Montesinos en las tareas del gobierno. Montesinos, una persona cuyas acciones yo había investigado ya desde 1983, y con los resultados consiguientes cuando él llegó a tener básicamente todo el poder. Lo interesante en la historia peruana, que es una historia además de que está llena de paradojas llamativas, en fin, es de que cuando eventualmente salió a la luz el nivel de corrupción durante el gobierno de Fujimori y Montesinos, salió con un nivel de autodocumentación que en muy raros sitios se logró alcanzar. Es decir, la corrupción fotografiada y videograbada de sus perpetradores a través de su propia determinación, tal como por ejemplo lo hizo en Alemania la Stasi, el servicio de espionaje para poder tener a todo el mundo cubierto, pero en este caso bajo el concepto de que como iban a estar en el poder indefinidamente, no había ningún problema de que eso pudiera salir a la luz. Cuando no estuvieron indefinidamente en el poder, fueron sacados en el año 2000 y salió esto a la luz con un nivel, repito, con un nivel de documentación absolutamente sorprendente. Lo interesante es, en las investigaciones que posteriormente empezaron a salir, junto con esas mismas investigaciones también ya hubo esfuerzos importantes por buscar de encubrir algunas de las cosas que habían sucedido, porque eran cosas que comprometían a mucha gente que estaba en proceso de reciclamiento. El año 2000, el año 2001, se inició lo que hasta hoy día es el periodo más largo de gobiernos electos, democráticos, electos producto de elección popular, ininterrumpidos en nuestra historia. Nunca ha habido un periodo más largo. Es también el periodo en el que, pese a toda la crisis que vivimos, a todos los escándalos que hubo, también hubo posiblemente el mayor desarrollo macroeconómico en la forma más diversificada, más versátil en toda nuestra historia. A la vez, como quiera de qué sucedió con esfuerzos, con grandes inversiones en infraestructura, fue la infraestructura uno de los hitos centrales donde se centró la corrupción. En esa articulación, en ese encuentro entre lo público y lo privado, con los contratos para llevar a cabo construcción de infraestructura, es en eso
donde no fue lo único, y lo recalco y lo subrayo, no fue lo único, pero sí fue uno de los aspectos más importantes y que supusieron, dado el alto grado de inversión que hubo en todos esos proyectos de construcción de infraestructura, también los más altos grados de corrupción. Para hacérselo claro, y me estoy refiriendo fundamentalmente, como ustedes lo habrán entendido brevísimamente, al caso Lavallato en especial, en donde intervinieron no solamente Odebrecht, sino todo un cartel de compañías brasileñas, junto con sus consorciadas peruanas y algunos otros que también lo hicieron, para llevar a cabo estas obras. Para que tengan ustedes una idea, así es que, porque no es nada difícil poder hacer un cálculo de todo lo que se invirtió en infraestructura. Aproximadamente el 3% de eso, y en algunas ocasiones más, en otras ocasiones un poquito menos, pero creo que con cierta seguridad podemos decir el 3% fue destinado a sobornos, fue destinado a pago de sobornos. Y por supuesto que con las investigaciones que ha habido y con lo que se ha podido sacar a la luz, con lo que hemos sacado a la luz, una buena cantidad de gente que recibió eso ha podido ser identificada. Pero eso no son todos, debemos estar muy claros de que no son todos. Se ha podido abrir, iluminar una parte de ese cuadro, pero ni mucho menos el conjunto de todo lo que hay y de todo lo que ha habido. La parte, lo más interesante, lo central de esto que ha habido, es de que si en un momento dado las investigaciones sobre el narcotráfico y básicamente a los narcotraficantes y a la gente, muchas veces de la policía, del Poder Judicial, de la Fiscalía, estaban vinculados con ellos, y que luego también las investigaciones sobre derechos humanos obviamente incidían casi centralmente en lo que habían sido perpetradores directos de atrocidades. En este caso, en los casos de estas investigaciones, lo que salió a la luz fueron las identidades de los capitanes de empresa que tenían básicamente la dirección, la mayor predominancia en los asuntos económicos, financieros, sociales del país. Y a la vez todo un grupo y toda una cantidad, toda una gran cantidad de profesionales en cuestiones de servicios, dentro de los cuales debo decir, con el debido respeto al local en el que estoy, que muchísimos abogados que estaban destinados a dar los servicios legales, que funcionaron en los arbitrajes, que nuevamente eran de arbitrajes básicamente truchos, y que también daban todo el aspecto, el contenido legal para cada una de las transacciones formales que se hicieron entonces. Eso tuvo un efecto muy importante y especialmente, y esto creo que ustedes lo entenderán mejor que otros, cuando llegamos a hacer una investigación concomitante del caso Lavallato con el caso que para nosotros lo hemos conocido como el caso Lavajuez, el caso Cuyo Blancos, en fin, donde salía a la luz la corrupción tremenda que había habido dentro de los jueces y que de una u otra manera estaba vinculada con los círculos de poder dentro de la judicatura que de uno u otro modo ayudaban a mantener el estado de corrupción. Luego de eso, cuando esto ha avanzado en circunstancias muy difíciles, donde los resultados del periodismo de investigación tuvieron el eco en un grupo muy pequeño de fiscales que decidieron sacar esto agresivamente adelante, llegó también la contraofensiva contra la investigación, contra los investigadores, contra quienes estaban en eso, y de una u otra forma buscando a través del descrédito tratar de anular sus alcances. Permítanme decirles que nada de esto es original, nada de esto ha sucedido solamente en Perú. Nosotros estamos vinculados con casi todas las organizaciones importantes de periodismo de investigación en el mundo y conocemos la historia de nuestros colegas en Azerbaiyán, en Uzbekistán, en Filipinas, en varios otros sitios, en Malta, donde también las mismas reacciones, las mismas cuestiones de desinformación, de descrédito, etcétera, han sido una parte constante de este trabajo. De tal manera que esto hay que tomarlo
cómo se lo toma, como parte de los costos de llevar adelante esto, y tiene que entonces ser una de las cosas que constituya parte central de lo que es nuestro esfuerzo. Ahora estamos dentro de otra circunstancia diferente. La pandemia, la peste, para decirlo con más propiedad, ha tenido un efecto traumático de tal impacto y de tal fuerza que creo de que hasta este momento la sociedad en su conjunto no ha podido comprenderlo y procesarlo. Solamente déjeme decir, quizás lo saben, pero no está de más decirlo. En los 2 años de la pandemia murió, como resultado de ello, más gente que toda la gente que murió en la guerra con Chile, que toda la gente que murió en la guerra contra Sendero, que toda la gente que murió por el terremoto de Ancash en 1970, sumados. Y ese trauma no ha sido cognitivamente procesado, emocionalmente procesado hasta ahora en la sociedad. Y buena parte de la realidad política que vivimos ahora es producto de eso. Y buena parte de lo que se eligió en su momento fue producto de eso. Entonces, ahora, digamos, podríamos decir, estirando un poco las cosas, de que estamos en una etapa en política de una secuela COVID. Estas secuelas profundas que tienen efectos inesperados y todo esto. Y naturalmente estamos además viviendo un conjunto de pugnas y todo esto que por momentos, y cuando uno lee, digamos, la no muy ilustre prensa que se produce acá, diera la impresión de que básicamente se ha descubierto la corrupción recién, de que recién ha salido a la luz, y como les acabo de decir, es cualquier cosa menos eso. Cualquier cosa menos eso. El único problema que hay es de que algunos de los ladrones, de los proyectos lectócratas que hay, son tan absolutamente torpes que han dejado más huellas que la que haría un gato sobre un piso enharinado. Entonces, y además han sido muy torpes. Ha sido pasar básicamente de ladrones sofisticados con conocimientos financieros, a la banda chiquita. Y entonces, esa es un poco la realidad que vivimos, y dentro de esa realidad también creo que hay que tener muy claro y muy presente que vivimos una democracia amenazada, una democracia en peligro, y lo reitero, no solamente en este país, no solo en este país. Esa es una tendencia latinoamericana y mundial, que solamente puedo compararlo con la realidad histórica que había en la década de los años 30 del siglo pasado. Es en ese contexto que el periodismo de investigación y los ciudadanos conscientes de sus deberes, deben tener idea de que así como la democracia peruana vivió peligrosamente, ahora les toca vivir muy peligrosamente. Y les toca razonar con criterio, razonar con inteligencia, razonar con profundidad, entender cuáles son los principales problemas del país, entender cuáles son aquellas cosas que es fundamental defender dentro de este país, y tenerlo presente para los meses y me temo que de repente los años tan difíciles que tenemos por delante. Y con esa nota optimista, les agradezco mucho por haberme escuchado y les pido realmente que me disculpen, pero tengo que regresar para un cierre en la edición. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a Gustavo Urruti por sus palabras, por el diagnóstico. A continuación le damos la palabra a César Bazán Madera, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
señores de la mesa de honor, distinguidos abogados, damas y caballeros. Una pregunta que nos enseñaron a contestar desde el colegio, en la primaria, fue: ¿quién descubrió América? Y desde el punto de vista europeo nos enseñaban que América fue descubierta por Cristóbal Colón. Pero, ¿acaso estaba deshabitado el territorio americano? ¿Acaso no habían personas aquí y llegaron recién a poblar? No. Aquí ya había habitantes, ya había una organización que fue sometida en muchos casos y destruida. Y en otros casos ni siquiera la tocaron porque parecía invisible, dado que se encontraban en lugares a los cuales los colonizadores, los conquistadores, no tenían interés en permanecer. Llega la época de la República. El generalísimo don José de San Martín declara la independencia del Perú. Dice: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¿Qué pueblos? Básicamente los que se independizaron fueron los españoles americanos, los criollos. Las demás comunidades que vivían en nuestros países siguieron igual que antes. Los esclavos, salvo un momento en el cual se declaró la libertad de los esclavos y otra vez se les revocó, siguieron siendo esclavos. Los indígenas siguieron siendo tratados como indígenas, y los pueblos más distantes siguieron siendo ignorados como lo fueron en la colonia. Han pasado los años y la pregunta es, de lo poco que pude escuchar hoy día de la mesa de trabajo, aquellos pueblos indígenas que forman parte del territorio peruano han sido integrados a nuestra sociedad, son protegidos por el Estado. Hemos tenido la capacidad de formar una sola nación con objetivos comunes. La respuesta salta a la vista: no. Hay muchos pueblos que siguen tan ignorados y tan lejanos del Estado como lo estaban antes, y que sienten con toda la razón del mundo que el Estado no cumple con su función. Pero esto se debe no a que la Constitución esté mal, esto no se debe a que falten leyes en el Perú, se debe a que falta la voluntad política de hacer que el Estado llegue a todos los lugares del Perú. Aquí en Lima reclamamos que tenemos inseguridad ciudadana. ¿Y qué dirá aquel ciudadano peruano también que se encuentra en la inmensidad de la Amazonía peruana, que es atacado por narcotraficantes y que no tiene protección alguna? Ni siquiera tiene la esperanza de que alguna vez se entere que fue atacado o fue muerto. Significa entonces enfrentar este tipo de problemas un reto que hoy día he visto que han asumido, que se pronuncian las voces desde diversos lugares, desde diversos puntos, desde cada uno de los sectores que deberían estar comprometidos con hacer que el Perú sea una nación debidamente protegida para todos y cada uno de nosotros.
el Colegio de Abogados de Lima se alegra de haber abierto las puertas a este tipo de conversatorios que esperamos después se conviertan en debates para sugerir soluciones que ayuden a nuestra sociedad. Se alegra porque hay voluntad, se alegra porque hay interés, se alegra porque los propios afectados pueden hacer el uso de la palabra y decir lo que piensan. Este es un punto de inicio en el cual el mensaje es que el Colegio de Abogados de Lima está dispuesto a colaborar con todos los integrantes de las diversas sociedades que forman parte de nuestro país para que puedan lograr la plenitud de sus derechos, la defensa de aquello que les pertenece y sobre todo el bien común, que es la finalidad principal del Estado. Bienvenidos en estos debates que han tenido y en los próximos que tengan, porque el Colegio de Abogados de Lima, que es democrático, pretende que todos satisfagan sus derechos, escuchándolos y permitiendo que se realicen. Nuestros pueblos indígenas deben haber aprendido algo durante tanto tiempo. La ayuda no va a venir como un pan de Dios caído del cielo. Tienen que ejercer sus propios derechos, sugerir sus soluciones, pero sobre todo valerse por sí mismos, como todo niño que después aprende a caminar y tiene que aprender a defenderse y a ganarse el pan para poder hacer algo digno con su propia vida. Si podemos ayudar en eso, las puertas están abiertas. Si podemos ayudar en eso, el Colegio de Abogados de Lima estará allí. Bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia y nosotros esperamos tener resultados y escuchar de ustedes siempre en las puertas del Colegio de Abogados de Lima. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora damos la palabra a Juan Carlos Ruiz Molleda, quien va a hablar sobre el litigio estratégico para la defensa de la democracia. Buenas noches, señor decano. Es un honor realmente poder estar acá en este mi colegio. Yo quiero con ustedes, digamos, presentar un caso de litigio y mostrar a través de un caso, ¿no es cierto?, cómo el litigio puede ser una herramienta para fortalecer la democracia. Yo podría hablarles que el litigio, citar autores y decirles que en realidad el litigio puede ser una herramienta importante, pero yo lo que quisiera era, a través de un caso sobre derrames de petróleo, mostrar cómo el litigio, impulsado por pueblos indígenas, puede constituir una herramienta para afirmar derechos, ¿ya? Quiero hablar del derrame. Hay un derrame que ocurre en junio del 2014 en la quebrada de Churinicos, que es en la distrito de Urarinas, provincia de Loreto, región de Loreto. Es un derrame espantoso. 2.500 barriles de petróleo se derraman en una quebrada. En nuestro país diariamente hay una serie de conflictos sociales, ¿sí? Y por decirlo de manera clara, hay sectores que quieren llevar estos conflictos por el camino de la violencia, por el camino de la confrontación, dirían los penalistas, por mecanismos extrasistema, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que el litigio puede ser una herramienta para reconducir estos conflictos a mecanismos institucionales. De hecho, el litigio para mí es un mecanismo institucional de resolución de conflictos. Y este es el caso de lo que ocurrió. Este derrame espantoso
¿no es cierto?, trajo consecuencias fatales, ¿no? El pueblo Pucama, que es un pueblo que vive en las orillas del río Marañón, es un pueblo que vive en las orillas del río. Entonces, un desastre como el derrame implica un efecto devastador, ¿no? Estos pueblos toman agua. Entonces, el derrame significa tomar agua contaminada. Un derrame significa comer peces contaminados. El 88% de las proteínas las sacan de los peces, ¿no? Implica bañarse en agua contaminada. El calor es espantoso, entonces los pueblos tienen que bañarse en el agua, ¿no? Pero sobre todo, un derrame significa la pérdida de la pesca como actividad principal. Estos pueblos básicamente se dedican a la pesca, venden en Yurimagua, Maipuco, Iquitos, el pescado. Entonces, un derrame afecta una serie de derechos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Para hacerlo ir al punto. Estos pueblos presentaron fundamentalmente 5 procesos, ¿no? 4 procesos constitucionales y un proceso ante OEFA. Lo primero que hacen estos pueblos es presentar una denuncia ambiental ante OEFA. Y OEFA tiene un pronunciamiento importante. Miren, este es el pronunciamiento de OEFA, ¿ya? Buena parte de los derrames es por sabotaje, y eso no se puede negar, pero también buena parte de los derrames es por falta de mantenimiento. Ambas son las causas, no se puede negar, ¿no? Y hay que sancionar a aquellos que atentan con el tubo, a aquellos que atentan con al oleoducto, pero también hay que sancionar a aquellos malos funcionarios que no dan mantenimiento al oleoducto. En este caso del derrame de Cuninico, la primera reacción de Petroperú es acusar a esta comunidad de sabotaje. Las comunidades presentan una denuncia ante OEFA y esta es la resolución de OEFA. OEFA se pronuncia en esta resolución 844 del 2015 y que reconoce responsabilidad administrativa de Petroperú por no darle mantenimiento al oleoducto. Es decir, OEFA acredita que Petroperú no le había dado mantenimiento al oleoducto. Si ustedes tuvieran la oportunidad de leer esta resolución, OEFA acredita, ¿no es cierto?, tú tenías la responsabilidad de hacer esta serie de actos o acciones de mantenimiento y no lo hiciste. Pero además, OEFA, ¿qué dice? Daño real a la flora y fauna y daño potencial a la salud humana. Es decir, pasamos de la tesis del sabotaje, donde no tiene ninguna responsabilidad Petroperú, a la tesis de la grave negligencia de Petroperú por no darle mantenimiento al oleoducto. OEFA, Petroperú apela y la segunda instancia de OEFA confirma la resolución. Esperábamos que Petroperú presente un contencioso administrativo, pero no lo hace, con lo cual consiente la resolución. Con lo cual Petroperú está aceptando su responsabilidad. El caso Cuninico es un caso importante porque es un punto de inflexión, ¿no es cierto? Por primera vez se acredita entonces que Petroperú tiene una grave responsabilidad por no darle mantenimiento. Es importante también la resolución 012 también de OEFA. Esta resolución ocurre cuando se denuncia el derrame de Morona y Chiriaco, 2 derrames posteriores que también litigamos, donde OEFA también dice falta de mantenimiento. Pero aquí, ¿por qué es importante? OEFA le ordena a Petroperú como medida preventiva, ¿qué cosa? Darle mantenimiento efectivo a aquellas partes que aún son operativas y reemplázame, cámbiame las partes obsoletas del tubo. O sea, estamos hablando de cómo el litigio puede ser una herramienta para construir democracia, en este caso para afirmar los derechos de los pueblos. La segunda batalla que estos pueblos inician es una demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial para que la Dirección Regional de Salud preste atención sanitaria a las comunidades afectadas por el derrame de Cuninico. Es una demanda de cumplimiento que se gana en 2 instancias, incluso se gana la cautelar, ¿no? Es interesante cómo el Poder Judicial le ordena a la Dirección Regional de Salud, que depende del Gobierno Regional de Loreto, a que diseñe e implemente, ¿no? Y literalmente diseñe e implemente una estrategia de salud pública de emergencia, que permite establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria. Es cierto que estamos batallando para que se ejecute la sentencia, porque básicamente esto supone disponer de presupuesto, ¿no es cierto? Y hay una carencia de especialistas, ¿no? Pero es importante ver cómo el Poder Judicial ordena a la Dirección Regional se atienda a la población. Esta segunda batalla, estamos ante una sentencia firme que está siendo ejecutada. Hubo resistencia, dijo que no tenía plata, pero al final del canon petrolero se logró obtener los resultados.
La tercera batalla que las comunidades presentan es por la reparación. Esta es la norma del Decreto Supremo 081-2007 MINEN, que en realidad es el reglamento de transporte de petróleo a través de ductos. En esta norma se establece una serie de obligaciones del operador del oleoducto, Petroperú, para que en caso de un siniestro pueda identificar a los afectados, identificar los daños y ponerse de acuerdo con los afectados para la compensación. Bueno, este caso también se judicializa y se obtiene esta sentencia del Tribunal Constitucional, donde le ordena a Petroperú dar cumplimiento al ítem 4 del anexo 4 de este decreto, que precisamente es esta norma. Entonces, este caso también se litiga ante el sistema de justicia, se litiga ante el Tribunal Constitucional y se logra una sentencia. En estos momentos las comunidades contrataron a un especialista, se ha realizado un proceso de valorización y en vía de ejecución se está, el expediente ya bajó del tribunal al juez de ejecución y estamos para ejecutar esta decisión. Entonces, tenemos una orden del Tribunal Constitucional de compensar a las comunidades, ojo, luego que se ha acreditado la responsabilidad de Petroperú por falta de mantenimiento. Una cuarta batalla fue el tema de la servidumbre petrolera, ¿no? En un inicio Petroperú dice no voy a compensar porque no ha habido ninguna afectación. Entonces las comunidades deciden presentar una demanda también de cumplimiento para que se cumpla una norma que está en este reglamento de transporte de petróleo a través de ductos, que obliga a Petroperú a compensar a aquellas comunidades por donde pasa el oleoducto, ¿no? Se ha ganado en primera instancia. Esta es una captura de pantalla de la sentencia del juez de Nauta. Estamos a la espera de que la Sala Civil de la Corte de Loreto fije audiencia. Hay una última demanda que está pendiente de ser resuelta en el Tribunal Constitucional. Es una demanda para que Petroperú le dé mantenimiento al oleoducto, ¿no? Osinermin ha respondido al pedido de información que le hemos hecho, y el propio Osinermin, que es este órgano del Ministerio de Energía y Minas que fiscaliza eso, ha reconocido que Petroperú no le da un mantenimiento integral al oleoducto, ¿no? Estamos esperando la vista de la causa. Entonces, yo con esto no quiero demorarme más, pero creo que, digamos, el caso Cuninico es un ejemplo. No digo que el litigio sea la solución a todos los problemas y tampoco digo que esto, digamos, sea una varita mágica, ¿no? Es un proceso complejo. En el camino hubo que recurrir a la CIDH. Esta foto, por ejemplo, es una foto de uno de los miembros de la comisión, la Comisión Interamericana, que fue hasta Cuninico luego de una audiencia pública, luego de una audiencia en la CIDH, que permitió poner en vitrina, que permitió visibilizar el reclamo de estas comunidades, ¿no? Entonces yo creo que, y eso es un poco la idea, creo que el litigio de esta demanda no fue presentada por IDL, fue presentado por estos dirigentes. IDL lo que hizo, junto con el Vicariato de Iquitos, es prestar el apoyo legal. Estos son los tres dirigentes claves en todo este proceso. Creo, y ser un poco el pedido que se me hizo, creo entonces que el litigio constitucional, si va de la mano con otras herramientas, ¿no? Con un trabajo mediático, con un trabajo, digamos, de fortalecimiento de las organizaciones, puede ser una herramienta para afirmar los derechos de las personas. Creo que de esta manera podemos cerrarle el paso a aquellos sectores que quieren incluso hacer carrera política exacerbando los conflictos, ¿no? Y creo que todos nos entendemos. Creo que este caso prueba que el sistema de justicia tiene una responsabilidad ante un país donde los conflictos sociales son recurrentes, y creo que el sistema de justicia puede cumplir un papel para que el Estado cumpla el rol que tiene en el artículo 44, ¿no? El artículo 44 dice que la razón de ser del Estado, dice la razón primordial del Estado es ser garante de los derechos. Dice, tiene que responsabilizarse de la plena vigencia de los derechos fundamentales. Este caso Cuninico lo acredita. No quiere decir que todos los casos han ganado, ¿no? Pero yo creo que este caso es interesante porque permite ver hasta dónde, digamos, qué es lo que se puede lograr si es que estos pueblos indígenas recurren al sistema de justicia ante un caso de violación. Este caso evidentemente está marcando una pauta, ¿no es cierto? Este caso de alguna manera logra validar una intervención, ¿no?
En estos momentos, el derrame de Chiriaco, que fue en enero del 2016, de alguna manera intenta seguir la pauta que se consiguió acá, ¿no? Yo lo dejaría acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Invitamos ahora a la doctora Cristina Gavancho para su presentación. Bueno, muchas gracias César, muchas gracias al Colegio de Abogados y su decano por recibirnos en esta institución. Pero importante, ¿no?, que todo el trabajo que hacemos como defensores y defensoras de derechos de pueblos indígenas y del ambiente pueda verse de alguna manera poder copar, ¿no?, espacios como el Colegio de Abogados, para poner en la agenda de todos nosotros en realidad los temas que trabajamos y que consideramos importantes, ¿no? A mí se me ha pedido un poco hacer una especie de recuento y también de comentario, ¿no?, sobre el derecho y la defensa de los pueblos indígenas en la Amazonía, que es más o menos el trabajo que venimos haciendo con un grupo de colegas de IDL y de Forest People Program en diversas regiones del país amazónicas que se vinculan con las regiones de Loreto. Quienes hablan trabaja por más de 5 años ya en la región San Martín con los pueblos indígenas quichua, y mi intención es más que todo dar a conocer o comentarles el trabajo que hacemos todos, ¿no?, los que estamos sumando y damos un granito de arena en todo este tema vinculado a la defensa de pueblos indígenas, ¿no? Y sobre esto, y cuando hablamos de la Amazonía sobre todo, creo importante considerar el espacio, ¿no?, importante. A veces cuando nos hacen mención a la Amazonía, siempre nos sentimos orgullosos de que nuestro país tenga, ¿no?, regiones amazónicas con bosques y ríos, ¿no?, que son muy buenos para el turismo, que tienen paisajes impresionantes. Quienes conocen la selva amazónica van a poder dar cuenta de esto. Pero sin embargo, no nos ponemos a pensar quiénes habitan la Amazonía, ¿no?, y cómo es que podemos reconocer la presencia de ellos, ¿no? No quiero hacer un análisis de temas vinculados a la colonialidad del derecho, a temas de enfoques que creo que se vinculan con la situación actual de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, porque creo que nos tomaríamos toda la noche en hablar solamente de eso. Pero sí quisiera que tomemos conciencia de los retos actuales para la real defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que en realidad se vincula y en forma concreta tienen que ver con la defensa de la Amazonía, en el fondo, ¿no? Y acá he tomado dos conceptos y reflexiones, y voy a hacer mención solamente a uno de ellos, que es el actual relator de pueblos indígenas de la ONU, de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que en un último informe que ha publicado en julio de este año, en realidad que complementa un informe que ya fue publicado por la anterior relatora Victoria Taulí, al actual relator Francisco Cali, que menciona pues que para poder proteger la Amazonía y hablar de temas de conservación de la misma, porque ese es el debate y el real reto que ahora nos ocupa, hablar de la Amazonía, tiene que necesariamente reconocerse los derechos de aquellos que lo han ocupado tradicionalmente y quienes realmente son los encargados y los reales guardianes del bosque, ¿okay?, que vendrían a ser los pueblos indígenas. Y eso son concepciones que considero que se relacionan y que no pueden separarse en ninguna discusión vinculada a la conservación de la naturaleza. La conservación de la naturaleza no puede ser tal si es que no luchamos y no buscamos la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ¿okay? Y acá, ¿qué papel cumple el derecho?
Juan Carlos nos habló mucho del tema del litigio estratégico. Hemos escuchado a Gustavo Gorriti que nos hablaba de los cambios que se producen, ¿no?, a lo largo de la realidad y que generan, ¿no?, la necesidad de que el derecho se adapte a esto y que sea usado como una herramienta concreta de cambio social, ¿no? Y este cambio social, usando el derecho, nos va a permitir, ¿qué cosa? Poder hacer concretas políticas públicas reales que protejan los derechos de pueblos indígenas, los derechos humanos en general. Y solamente para darles un ejemplo y sin ánimo de entrar en tecnicismos de materia jurídica, tengo entendido que no todos acá somos abogados, les voy a poner un caso del cual estuve hablando y tuve el honor, estos espacios nos permiten compartir experiencias con colegas como Segundo Herrera, por ejemplo, en Amazonas, que hace un trabajo muy, muy bueno en la defensa también de la población indígena, campesina en ese sector. Y por ejemplo, este derecho como cambio social se ve reflejado en sentencias como en el caso de las hermanas Ciesa, ¿no? En concreto, ¿qué es lo que pasaba en ese caso? Para hacer un resumen así, muy sintético, ¿no? Hablábamos de dos hermanas que viven en una zona rural alejada, que no tenían acceso a una institución educativa, teniendo en cuenta las condiciones de su edad, no hablamos de personas mayores de edad, una tenía 18 y la otra 20, y que exigían y querían estudiar en el Colegio de Educación Básica Regular a la que asistían menores de edad. Lo que normalmente sucede cuando hay personas menores de edad que quieren acceder a la educación, tendrían que irse a una institución alternativa, que en el caso de la zona de Amazonas específica donde ellas habitaban, estaba pues a varias horas de camino, ¿no? Y la institución más cercana que tenían a la par era una institución educativa en donde tendrían que compartir aulas con menores de edad, ¿no? Efectivamente, solicitaron la inscripción, tengo entendido que el director les permitió ingresar, pero la UGEL se negó a inscribir su calidad de alumnos, ¿no?, de esas instituciones que les permitan completar la educación secundaria en ese colegio, y tuvieron que exigir a través de un proceso judicial que su derecho a la educación sea protegido. El caso fue tan importante que, como bien algunos quienes estudian Derecho y quienes han escuchado sobre esto, se consiguió que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda y encima declare en estado de cosas inconstitucional, que es una figura de decir que hay una vulneración sistemática de derechos, la educación rural, y se ordenó que cualquier persona en esas mismas condiciones, ¿no?, de lejanía, ¿no?, donde no tienes acceso a una institución educativa de educación básica alternativa, puedas llevar tus cursos o terminar la educación básica regular en una institución con menores de edad sin ninguna restricción, ¿no?, en forma razonable, ¿no? Entonces, pese a la política, ¿no?, que restringía el acceso a los mayores de edad, se permitió a través del litigio, a través del derecho al cambio, ¿no?, en este sentido, que ahora tengo entendido que es obligatorio y el Ministerio de Educación lo viene implementando, ¿okay? Entonces es real, ¿okay? Ahora, en el tema de la Amazonía, considero importante tener en cuenta que la defensa de los derechos de los pueblos indígenas tiene que estar vinculada siempre a la vista ecológica, ambiental. Es por ello que yo siempre doy cuenta y comparto la clasificación de derechos que hace el profesor Anaya, ¿no? Él hace un esfuerzo por sistematizar todos los derechos que asisten a los pueblos indígenas y que están de alguna manera reconocidos en el derecho nacional y también en los convenios internacionales de los cuales el Perú es parte y los ha ratificado, lo que hace obligatorio su cumplimiento. Y él nos habla pues de una categoría de derechos de carácter territorial ambiental, ¿no?, que implica entender que la propiedad comunal de los pueblos indígenas no solo implica el reconocimiento de un derecho sobre la tierra, sino sobre el territorio, dado la vinculación espiritual que el pueblo indígena tiene sobre esto, ¿no?, y que implica también una serie de conocimientos técnicos, científicos indígenas de conservación de este territorio. Y
Y esta afirmación creo que no está lejana a la realidad y no está alejado a datos científicos sobre eso. No es coincidencia, y acá creo que todos tenemos que tomarlo en cuenta, que más o menos de los territorios indígenas, ¿no?, que abarcan la superficie del planeta en realidad, el 80% de la biodiversidad biológica mundial se encuentra en territorio indígena. Eso nos da una primera premisa de análisis de que pues existe, ¿no?, un conocimiento científico que se ha trasladado por generaciones de parte de los pueblos indígenas de conservar la naturaleza por este vínculo y esta cosmovisión que tienen con el territorio y su cuidado. Entonces, existen también diversos estudios que incluso establecen que la propiedad comunal o el territorio indígena tiene mucha mejor tasa de éxito en la conservación de su territorio que la propia constitución de áreas naturales protegidas. ¿Okay? Y hago mención a esto porque el sistema, ¿no?, económico, el sistema político, el sistema colonial, ¿no?, de conservación de la naturaleza nos ha remitido solamente a la declaración de áreas protegidas. Áreas protegidas consensuadas como zonas silvestres donde no hay presencia humana y, por tanto, no se debe permitir de ningún tipo de interacción que pueda poner en riesgo esa naturaleza que es silvestre, ajena a las personas y a los pueblos indígenas en general, cuando en realidad la mayoría de esos paisajes siempre han sido paisajes culturales eternamente y constantemente cuidados y protegidos por los pueblos indígenas. ¿Okay? Ahora, en un esfuerzo de poder identificar cuáles son los temas vinculados a la defensa de los pueblos indígenas en la Amazonía, juntamente con Juan Carlos Ruiz Molleda hicimos un esfuerzo de sistematizar todas las amenazas y para efectos de no alargar mucho la exposición, voy a comentarles algunas de estas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la realidad, ¿no? Producto justamente de esta concepción del derecho que no reconoce aún que vivimos en un estado plurinacional, donde se tiene que repensar muchas cuestiones vinculadas a la propiedad, mucho más allá de la versión civilista que esta implica y en la cual se ha basado todos los sistemas de reconocimiento de derechos a nivel de propiedad y que ponen en riesgo esta protección de la Amazonía y de la naturaleza y que vulneran los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo vinculados a sus derechos ambientales y territoriales, ¿no? Y esto, por ejemplo, se vincula con uno de los primeros temas, que son prácticamente en materia del trabajo que tenemos todo el día y del reto que tenemos todo el día los abogados que pertenecemos a esta red de defensa, ¿no? En primer lugar, el tema de la cesión en uso. ¿Qué es lo que sucede en el sistema, en el ordenamiento jurídico peruano? La ley de comunidades nativas, que no se actualiza hace más de 40 años, solamente identifica la propiedad o le otorga propiedad a la población indígena de aquellas tierras que tienen aptitud agrícola y le cede en uso a aquellas tierras forestales, pese a que el reconocimiento y los estándares internacionales en materia de derecho de propiedad comunal determinan de que el territorio es uno solo y en materia del pueblo indígena y su cosmovisión no hace esa distinción, ¿no? Sino que lo que sucede en la realidad es que a nivel ambiental, a nivel legal, se ha hecho una fragmentarización de la tierra y de los recursos naturales que se mantienen en dominio del Estado y no se identifica la realidad como realmente sucede, ¿no? Y eso es una de las líneas de amenaza, ¿no?, de los derechos de los indígenas. También tenemos el siguiente caso, que consideramos uno de los más importantes, que es la superposición con áreas naturales protegidas. Y hemos dicho que existe el problema de esta falta de reconocimiento de propiedad. Sumado a esto, existe una alta demanda de comunidades que aún no alcanzan su titulación. Comunidades que por años han sido
desplazadas, excluidas, invisibilizadas por el Estado, que no han tenido acceso a un procedimiento de reconocimiento oportuno, claro, y que sobre sus territorios, pese a que ellos lo han cuidado por muchos años, se han creado áreas naturales protegidas sin consultarles, ¿no? Y se establecen categorías de protección de la conservación de la naturaleza que, como les decía al inicio, ¿no?, los excluye, los invisibiliza, no consideran sus conocimientos científicos para protegerla y generan una amenaza directa a la protección de la naturaleza propiamente dicha, ¿no? También tenemos la ambigüedad de la legislación sobre PIACI, ¿no? Existe ahí un amplio trabajo que viene haciendo mi compañera Maritza Quispe, ¿no?, sobre la protección de PIACI y sobre todo para evitar las contradicciones de que sabemos que quienes no saben qué significa PIACI, la población indígena en aislamiento y contacto inicial, que sí existe, que es necesaria su protección, que viven en varias regiones de la Amazonía y que, por ejemplo, tienen que enfrentarse a temas vinculados a las concesiones que se están otorgando sobre su territorio y que de ninguna manera respetan la intangibilidad que sobre ellos debería priorizarse, dada la naturaleza de la calidad de pueblo indígena especial que tienen, ¿ok? Asimismo, creo que uno de los principales obstáculos es la complejidad y la dificultad burocrática para titular tierras de comunidades nativas. Ya la Defensoría del Pueblo en el 2014 y en el 2018 ha señalado que existen más de 20 pasos para titular territorio indígena por encima de la fácil conclusión que puede tener cualquier particular para conseguir un predio rural individual en una zona rural, ¿ok? La entrega de constancias de posesión a terceros en territorio de comunidades nativas pendientes de titulación, obviamente. No les reconozco, no les titulo a tiempo, y como tampoco tengo un sistema de catastro, y eso es una deficiencia en el Perú, no solo en la zona rural donde viven los pueblos indígenas, sino también en la zona urbana, que hasta hace poco se ha actualizado y se ha mejorado de alguna manera, empiezo a entregar derechos a personas que empiezan a superponerse sobre los derechos de los pueblos indígenas que no tienen una solución concreta. Asimismo, la entrega de concesiones, ¿no?, para actividades de hidrocarburos, concesiones mineras, forestales en la selva, que son muy constantes, que las entregan sin consulta. Es otro mecanismo de amenaza. Y lo que ha señalado Juan Carlos en uno de los casos que tiene en toda la mecánica de la afectación de Cuninico, la entrega de servidumbres petroleras en territorio de pueblos indígenas no titulados, que también se facilita y de alguna manera se realiza por esta falta y esta ausencia de titulación clara y concreta y oportuna, ¿no? Esto se realiza por diversos temas, ¿no? Somos conscientes de que existe, pues, una problemática clara en el tema de la titulación, vinculada a la falencia y los vacíos presentes en la regulación sobre el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas. También el problema que no llega a un tema de conclusión a nivel legislativo, al menos, porque si vamos a estándares internacionales sí tenemos solución, pero un problema vinculado al tema de áreas naturales protegidas y tierras con actitud forestal, que justamente señalaba en el tema de la cesión en uso, la falta de mecanismos de salvaguarda para territorios no titulados, es decir, 20 pasos en un procedimiento de titulación. Algunas comunidades esperan 5, 6, 7 años para llegar a un título de propiedad, y mientras eso sucede, el Estado no otorga ningún mecanismo para proteger transitoriamente su territorio hasta que el procedimiento de titulación termine. La simpleza, ¿no?, y la falta de previsión de la autorización de actividades económicas por parte de particulares en territorio indígena y una serie de obstáculos que lo único que generan como consecuencia es menos reconocimiento de derechos territoriales de pueblos indígenas y más destrucción de los recursos naturales y la naturaleza, ¿no? Yo creo que los retos que venimos trabajando todos acá en el tema de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía
van a partir de repensar y de unirnos en estos temas, ¿no? La conservación de la naturaleza con respecto de derechos de pueblos indígenas implica una política clara de titulación, de consulta, que ya está siendo de alguna manera debatida a través del litigio estratégico que viene haciendo IDL, a través de los casos a nivel de la defensa de diversas organizaciones indígenas a nivel nacional, el cambio climático y el rol de los pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que también hay un tema no explorado, que no me va a dar tiempo para poder ahondar, pero los derechos de la naturaleza y el ambiente como sujetos de derecho creo que también es un tema. El poder definir temas vinculados a la propiedad comunal integral, ¿no? De acuerdo a la visión del territorio de los pueblos indígenas, y así como incorporar al ordenamiento político interno los estándares internacionales de derechos humanos, como ya nos ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Shukuru versus Brasil. Y yo aquí dejaba esto de lo que me ha pedido César, y agradeciendo a todos por la oportunidad de la noche.